importantes que hay que discutir. Por eso vamos a abordar ese tema de la mano del doctor Juan Peña, abogado penalista. El primer caso, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero, gracias por estar en el programa. Gracias a ti por la invitación. El primer tema que vamos a abordar con usted tiene que ver precisamente con esta decisión por parte del Poder Judicial de declarar improcedente este pedido de tutela de derechos, ¿no?, por parte del congresista Freddy Díaz. ¿A qué se debe ello? ¿Cuáles han sido los considerandos del Poder Judicial para pronunciarse en ese sentido? A ver, una tutela de derechos se plantea cuando el investigado de alguna manera siente que se le ha vulnerado algún derecho en la investigación, ya sea preliminar o preparatoria, y le requiere al juez que por favor subsane lo que él entiende como una violación a sus derechos. Pongamos en este caso su derecho de defensa, ya que entiendo del pedido de tutela es tratar de declarar nulas algunas testimoniales que se han dado en la investigación. Pero ¿cuál fue lo que él habría tenido como sustento para que entienda de que se violó su derecho? No haber estado presente en la declaración. Si ese fuera el caso, lo que podría hacer es pedir una ampliación de la declaración de esas personas que fueron testigos. De repente él está entendiendo de que no pudo estar presente en la declaración y por lo tanto no pudo preguntarle o hacerle preguntas a este testigo, lo cual hubieran podido beneficiar a su cliente. Entonces lo que ha hecho es, la fiscalía no me citó o no pude estar presente y por lo tanto quiero, porque han recortado mi derecho de defensa, que declaren nula esta diligencia. Entonces envía tutela donde el juez de garantías para hacer este requerimiento. Y el juez, entiendo que lo que ha podido prever es, si quieres hacerle alguna pregunta, solicita una ampliación de su declaración. O si no has estado presente y se te notificó, no es culpa de la fiscalía de que no hayas podido ejercer de manera correcta tu derecho de defensa. Entonces, esto igual, esta resolución es materia de segunda instancia si es que la defensa lo cree conveniente y el juez o la sala en segunda instancia podrá resolver este pedido. Pero eso es importante lo que menciona, ¿no? Porque siempre se habla de que, claro, se puede, dentro del marco del debido proceso, se pueden presentar distintos tipos de recursos que puedan beneficiar, en ese caso, a la persona imputada, ¿no? Porque es parte, digamos, de este marco del debido proceso. Pero ¿hasta cuándo? Porque la acusación es grave. Hay un testimonio y aparte en el Congreso de la República también se está viendo este tema. Entonces, ¿cuándo se podría ya tener una sentencia? De hecho, el Ministerio Público va a tener que ver qué tan fuerte tiene los elementos de convicción ya para, si quiere, si es que lo tiene tan claro, evitar la etapa preparatoria y poder acusar directamente. Es lo que se llama la decisión del Ministerio Público de poder prever, de que no tenga que perder de alguna manera tiempo y ya teniendo un argumento claro y sólido, saltarse la etapa preparatoria y presentar su acusación si es que lo cree conveniente y si tiene la prueba suficiente para poderse ya ir a una etapa casi determinante. Y con los plazos de la justicia, que conocemos bien, muchas veces son largos, estaríamos hablando de cuándo se podría ya tener una sentencia firme. De hecho, una investigación preliminar y preparatoria en ese tipo de casos, que son casos simples, a menos que lo quiera declarar complejo, son de 60 días más 30 días más. O sea, 90 días nada más que dura la investigación preliminar y 90 más la preparatoria. Estamos hablando de cerca de 6 meses, si es que estamos de acuerdo a lo que nos dice el Código. Si la declara compleja, sí tendríamos un tiempo de 8 meses de investigación. Pero entendiendo ya de cómo se va dando la investigación, indistintamente del Congreso, el Ministerio Público, creemos por lo que se ve en los medios, ya tiene una posición sólida. No creo que pasen los 4 meses para que pueda pronunciarse y quizás pasar una etapa preparatoria, que no es la que determinante de una condena. Recién estamos cerca de 3/4 partes de lo que dura una investigación o un proceso penal. Además, también es importante recordar que no tiene inmunidad parlamentaria. Entonces, digamos, no tiene que responderle a su Comisión de Acusaciones Constitucionales, que, por cierto, todavía no ve este caso pese a que hay una denuncia. Es decir, van por cuerdas separadas. Así es. De hecho, al no tener inmunidad, las medidas de coerción pueden ser sostenidas solamente con el requerimiento del Ministerio Público y el orden del juez. Él entiendo que tiene un impedimento de salida del país, el cual viene cumpliendo y de alguna manera creer en una medida más gravosa hoy en día sería un poco factible. Otro tema también que me gustaría aprovechar para tocar con usted, porque en realidad hay varios temas que están ligados a lo político y judicial, tiene que ver con la última nota que habíamos presentado y con esas imágenes que en un momento se dijeron que habían desaparecido y tiene que ver con el allanamiento que se hizo a la zona residencial de Palacio de Gobierno para cumplir con la orden de detención preliminar por 10 días a Jennifer Paredes. Se dijo que esas imágenes no se encontraban, que se habían perdido. Sin embargo, el subsecretario del despacho presidencial, Beder Camacho, ha señalado que se encuentran a buen resguardo y también ha agregado que el presidente de la República va a solicitar un peritaje. El tener primero una notificación en el que se señala que hubo pérdida de las imágenes de las cámaras de seguridad y luego con esa versión
¿hay un posible delito? ¿Estamos ante un escenario así? De hecho, ante una respuesta injustificada de por qué no entregar los videos, sí creería de que el Ministerio Público podría abrir una investigación por encubrimiento, ya que no hay una razón válida para no tener la grabación del despacho presidencial o del Palacio de Gobierno, donde entendemos que se viene grabando 24/7 por un tema netamente de seguridad, indiferentemente de que hay alguna investigación contra unas personas dentro del Palacio. Palacio de Gobierno debe tener 24/7 las horas prendidas y grabando. O sea, quizás una cámara puede ser que tenga alguna falla, pero todas no es algo regular. Claro, lo que se señala es que son tres cámaras las que han presentado algunas fallas técnicas, es lo que ha mencionado Beder Camacho. Dice así, ha dicho que solamente 3 máquinas han presentado la falla técnica de las 60 que existen. Si esas tres grabaciones o 3 cámaras son netamente del lugar donde creen que se podría haber escapado Jennifer Paredes, sí creo que habría un tema de encubrimiento, por lo menos indicios para abrir una investigación preliminar. ¿Y a quién alcanzaría esto? ¿Hasta dónde Primero podría el llegar? jefe de seguridad. De hecho, lo que de alguna manera he venido conversando con algunas personas es, lo primero es el jefe de seguridad, que es el encargado de las grabaciones. Y si ven algunas fallas técnicas de estas cámaras, ¿por qué no las mandaron a reparar? ¿Desde cuándo vienen estas fallas? ¿Hay algún registro de que efectivamente se tomó o se envió algún correo o algún oficio indicando de que habían unas fallas y que tenían que ser reparadas o no? Hay que poder sustentar el dicho, ¿no? No solo indicar, se malograron las cámaras y habían fallas técnicas y no se grabó. Ok, ¿cuándo reportaste estas fallas? Debiste haberlo hecho, porque estamos en Palacio de Gobierno. Entonces me imagino que el jefe de seguridad podrá de alguna manera responder a este tipo de cuestionamientos que el Ministerio Público se los va a hacer sin ningún inconveniente. Esto podría alcanzar incluso a la pareja presidencial porque la detención o esta orden de detención a Jennifer Paredes se da en el marco de esta presunta organización criminal que estaría liderada por el jefe de la República, Pedro Castillo, y estaría como coordinadora según el esquema que ha establecido el Ministerio Público, Lilia Paredes, la primera dama. De hecho, hoy en día con esta simple sindicación o sospecha no creo que podrían alcanzar a la pareja presidencial. Pero, lamentablemente para el presidente Castillo ha tenido la mala suerte de que siempre las cuerdas más débiles han terminado apuntando a él. Este podría ser un nuevo caso. Estamos hablando de Bruno Pacheco, Carolina López, Amir Villaverde. Todos comenzaron como las personas que eran investigadas y al final han terminado sindicando al presidente de algo más grave. Entonces seguramente esperemos por tratar de llegar a una estabilidad social ya en el país, de que este no sea un nuevo caso adicional donde una persona de muy bajo nivel respecto a una estructura de investigación, en el margen de una organización criminal, termina apuntando nuevamente al presidente. ¿Y qué va a suceder con Jennifer Paredes? Hay que mencionar y es importante recordar que la detención preliminar era solamente por 10 días. Y el día de mañana entiendo que se ocupen los 10 días, porque, y lo conversábamos antes de iniciar la entrevista, que se empieza a contar desde la orden de detención, más no del día en que ella se entregó al Ministerio Público. ¿Qué es lo que pasaría después? El Ministerio Público ya va a tener que definir si es que, antes de que se venzan estos 10 días, definir si es que formaliza investigación preparatoria o no. Y además requiere una medida como la prisión preventiva, que se entiende de que esta persona que fue supuestamente con una orden de detención y iba a ser ubicada en el lugar donde había señalado que residía, no se le encontró si es que tiene arraigo domiciliario, primero, si es que tiene algún peligro de fuga y si tiene peligro de obstaculización. Si se da ese tipo de escenarios, fácilmente el Ministerio Público podrá requerir una medida como la prisión preventiva, independiente del plazo que crea que sea necesario que esté detenida. Es decir, para iniciar ya o para solicitar una prisión preventiva, estamos ante el inicio de la formalización de la investigación. Así es, la prisión preventiva es una medida que se da ya en la investigación preparatoria. Entonces, la detención preliminar sí se puede dar en la etapa preliminar, pero la prisión preventiva se da ya cuando inicias la investigación preparatoria. El Ministerio Público cree que el nivel de sospecha ya no solamente es simple, sino ya es reveladora y de alguna manera es grave por la medida de requerimiento que está solicitando. El nivel de sospecha que nos dice la jurisprudencia para la prisión preventiva debe ser una sospecha fuerte y grave, casi igual a la de una condena. Entonces el Ministerio Público va a tener que tener bases muy sostenibles y muy fuertes para señalarle hoy en día al juez de la investigación preparatoria de que los elementos de convicción que tiene le da un nivel de sospecha gravísimo de que esa persona ha cometido el ilícito penal y que solamente tiene una cuestión de tiempo de recabar la información que crea conveniente para poder sostenerla ya en una etapa de juicio.
Y vamos también con el tema que se ha venido dando en los últimos años con el tema de la prisión preventiva, ¿no? Muchas veces ha habido críticas de que en vez de ser la excepción se ha convertido en la regla. Y esto todo tiene que ver con el caso de Lavallato, ¿no? Este marco de investigaciones que comenzó casi de la misma forma, aceleradas, oportunas, se recababan pruebas, habían delaciones. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna sentencia. Entonces, hay quien podría pensar tener a una persona detenida, privada de su libertad, cuando todavía no hay pruebas firmes. Entonces, ¿qué medidas deberían tomarse o en todo caso, qué es lo que debe valorar el juez para dictar una prisión preventiva? De hecho, en algunos casos, como abogado litigante que me ha tocado vivir ese tipo de escenarios, es bien difícil en algún momento entrar a pelear una prisión preventiva cuando el Ministerio Público en algunas ocasiones actúa en pared con el Poder Judicial. De hecho, yo puedo ir con elementos de convicción donde mi defendido puede tener arraigos, no ha demostrado peligro de circulación y no se ha evidenciado un peligro de fuga, pero como en algunos casos que también conoces, el juez ha resuelto copiando y pegando lo que señala la Fiscalía. Entonces no tenía una valorización de siquiera los argumentos del abogado defensor. Y el Tribunal Constitucional también se había pronunciado al respecto, ¿no? Esto con el caso de Nadine Heredia y Ollantumala, y que eso terminó aplicando o se replicó en el caso de Keiko Fujimori. Así es, un copia y pega de lo que la Fiscalía había requerido, y lo que se hizo de alguna manera es señalar de que no había un argumento por parte del Poder Judicial, lo cual sí vulnera un derecho del defendido o del acusado en ese momento, porque de alguna manera uno trata de argumentar, pero te das cuenta que hay un juez que es llamado de garantías, entre comillas, porque solamente ha copiado y pegado. Entonces no hay ni siquiera una debida motivación de la decisión. Ahora, eso, que si bien es cierto, se convirtió de alguna manera, como lo dices tú, en regla más que excepción, varió con el presidente Vizcarra. Acuérdate que hubo un pedido de prisión preventiva que, teniendo en cuenta los antecedentes de cómo venía resolviendo el Poder Judicial, varió completamente con el expresidente Vizcarra. De alguna manera le señaló que había arraigos, le señaló de alguna forma que se estaba cambiando ya la regla por la excepción. Ya estábamos regresando a lo que el Código preveía. Pero nuevamente se ha dado la excepción de que las prisiones preventivas se están declarando fundadas sin argumentos muy sólidos. Hoy en día el Ministerio Público va a tener que ser muy fuerte en este pedido de prisión preventiva que le pueda dar a Jennifer Paredes para que este juez de garantías, que es de garantías, llame a la justicia de alguna manera y la imparcialidad para ver si es que este pedido es declarado fundado o no. El presidente hasta el momento tiene 6 investigaciones. Existe la posibilidad, porque algunos señalan, ya acá está la controversia, ¿no? Cuando tenemos por un lado la Constitución y por el otro lado el Código Procesal Penal. ¿El presidente puede ser suspendido? Suspendido de derechos no, porque el Código Procesal Penal sí te señala una sección. Puedes suspender de derechos a cualquier persona, menos a los elegidos por voluntad popular. En este caso, el presidente tiene esa sección. Pero, a mi entender, él sí podría ser requerido de cualquier otra medida. Prisión preventiva y detención preliminar, porque la norma no prevé ese escenario respecto a estas personas. Ahora, lo que señalaba la Constitución es que no podías acusar al presidente. Ya el Ministerio Público dijo, lo puedo investigar de manera preliminar, y hasta en la preparatoria también, porque la acusación es cuando terminas la investigación preparatoria. Ahora, entendiendo de que no lo puedes suspender porque la norma prohíbe, sí lo puedes detener porque no señala esa sección. Sí puedes pedir un requerimiento. Indistintamente que el juez se lo pueda dar o no, el Ministerio Público, a mi entender, lo podría requerir. Es decir, el juez Checli dejó abierta la posibilidad de formalizar la investigación. Es decir, dejar de lado la investigación, la investigación preliminar y pasar a una preparatoria. En la resolución, usted se acordará que su abogado, Benji Espinosa, presentó una tutela de derechos, precisamente con una de las investigaciones. Y el juez Checli se pronunció al respecto, ¿no? Y dijo que se podía investigar al presidente de forma preliminar. Y mi consulta es si dejó abierta la posibilidad de formalizar la investigación. Sí, claro. De hecho, la investigación preliminar se da una etapa, como te señalaba, donde hay una sospecha simple de que se ha cometido un ilícito penal. Entonces, la Fiscalía en ese momento va tomando declaraciones, diligencias, allanamientos, de alguna manera, para poder ver si es que efectivamente se cometió un ilícito o no. Cuando el Ministerio Público cree que hay elementos de convicción, que el nivel de sospecha ya no es simple, sino pasa a un nivel de sospecha reveladora o suficiente, indica, ok, ya sí hay un delito, yo estoy convencido de que hay un delito y lo voy a probar ahora. Y salta a lo que es la investigación preparatoria, la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. En ese momento el Ministerio Público puede requerir prisiones preventivas. No la norma, ni código, ni constitución nos señala que no se le puede pedir esa medida al presidente.
Sin duda es un tema inédito, ¿no? Porque eso nunca se había dado, en donde tenemos siempre posturas distintas, ¿no? Así que sin duda vamos a ver cómo es que se desarrolla en el Ministerio Público y a ver digamos, esto a dónde nos lleva. Muchas gracias por esa entrevista, muy amable, Gracias, como siempre. Carla. Ha sido el doctor Juan Peña, abogado penalista con nosotros. Nos vamos al Congreso de la